Hola a todos y todas, mi nombre es Ricardo Núñez, soy músico y productor musical de la región del Maule, pertenezco al proyecto musical Pájaro Provinciano. Como todos los proyectos musicales, he mostrado mi música en bares, en festivales, en teatros, en centros culturales, pero también a través de una visión de la música como herramienta de transformación social, he dado distintos conciertos de manera regular en establecimientos educacionales, tanto en escuelas como en liceos, en universidades, también en centros del Sename, en cárceles, en juntas de vecinos y en otros espacios o en otras infraestructuras que aparentemente no están hechas para mostrar la música popular en vivo. Sin embargo, nosotros hemos aprovechado esas localidades para dar a conocer nuestro trabajo. A continuación, voy a hablar sobre mi experiencia en los procesos de mediación, además de hablar de las herramientas básicas que creo que debe tener un mediador. Además, daré un pequeño método que viene desde la experiencia para llevar a cabo una mediación musical exitosa en ambientes que son relativamente complejos. La mediación es una actividad mediante la cual actúan básicamente tres agentes. Por un lado está la obra y los artistas, por otro lado está el público a quien no está llegando esa obra, y por otro lado está la institución que se encarga de gestionar, de producir y de realizar esta mediación. La mediación musical es una mediación súper específica que se refiere a que una persona, llamada mediador, da a conocer una obra musical, normalmente canción, a un público que no le está llegando esa obra, a través de una experiencia significativa de aprendizaje y de diálogo entre el público y esa obra. A nuestro entender, la mediación es un nuevo perfil del artista, del músico o de la música. Vemos que en el año 2021 no solamente tenemos que hacer canciones y mostrarlas al público, sino que hay que hacer un montón de otras cosas, incluidas el aprendizaje de nuevas herramientas, como lo es la capacidad de mediar. Creemos que para que una mediación sea exitosa hay que tener distintos tipos de herramientas. No basta solamente con tener las herramientas artísticas, sino que hay que tener herramientas de teoría musical, herramientas pedagógicas, herramientas contextuales tanto del autor como de la obra y por sobre todo herramientas empíricas que se aprenden a través de la práctica. A continuación vamos a hacer un pequeño desglose de cada una de ellas. Respecto a las herramientas de teoría musical, creemos que el artista o el músico mediador debe ser capaz de analizar primero la obra, de analizarla desde distintos puntos de vista, como por ejemplo desde su estructura, desde la forma, también desde la armonía, desde las progresiones armónicas que se ocupan. A su vez, también tenemos que ser capaces de reconocer los distintos ritmos, los distintos compases, además de reconocer los distintos timbres que se ocupan en una obra musical. Además se requieren herramientas contextuales. ¿En qué sentido? En que una obra musical siempre se adscribe a un tiempo y a un lugar determinado. Y en esos tiempos y lugares determinados están pasando cosas. Los conflictos sociales dentro de un marco histórico determinado. Por ejemplo, no es lo mismo mediar una canción del 2018 antes de que pasara el estallido social y una pandemia a analizar una obra contextualmente en el año 2021. Además, el mediador o la mediadora debe tener ciertas herramientas pedagógicas, que algunas son de la pedagogía en general y otras son específicamente de la música. Una vez que tenemos claras todas estas herramientas, tenemos que enfrentarnos en la práctica a una mediación y vemos que todo lo que estudiamos normalmente no va a ser tal como lo teníamos imaginado. A continuación, voy a dar una especie de método de supervivencia para realizar una mediación en contextos complejos. Imaginemos que ya hemos hecho todos los pasos anteriores. Preparamos nuestra mediación, tenemos nuestra obra, la analizamos, aplicamos todas las herramientas mencionadas anteriormente y estamos listos para ir a una mediación. Pero nos encontramos con que el entorno en el que va a ser realizada es complejo. Complejo en muchos sentidos, puede ser geográficamente complejo,
Puede que todo lo que hayamos preparado se haga muy difícil de concretar porque hay problemas prácticos, hay contextos en los que cuesta más hacer una mediación. Por ejemplo, en un CREAD del Sename, por ejemplo, en una cárcel, por ejemplo, en una zona de difícil acceso. A continuación, vamos a proponer un método que está basado en la práctica, en la experiencia, con el que vamos a poder sortear estas dificultades y vamos a hacer que nuestra mediación cumpla con los objetivos y sea exitosa. Vámonos directamente a la primera sesión de mediación. ¿Qué es lo que creemos que debe hacer el mediador? Antes de siquiera empezar a hablar de la obra, lo primero que sugerimos es hacer un diagnóstico. ¿Qué significa hacer un diagnóstico? Conocer a nuestro público, conocer a los estudiantes, a los alumnos, a las alumnas, conocer qué tipo de música escuchan, a través de qué plataformas escuchan la música. Por ejemplo, hoy en día nos encontramos con que la población de alumnos y alumnas escucha no solamente la música que está de acuerdo a las tendencias, como es hoy en día la música urbana, la música electrónica, la música pop. También nos encontramos con muchos alumnos y alumnas que escuchan rock o quizás baladas, influenciados por su familia o por la gente mayor que también escucha música en su casa. Además, nos encontramos con que muchos alumnos y alumnas escuchan música de anime, de series de televisión, de videojuegos. O también en las zonas rurales se escucha mucha cumbia, mucha ranchera. Entonces, antes de siquiera empezar a pensar en una mediación, necesitamos saber qué es lo que están escuchando, con qué están empatizando ellos. Esto creo que se tiene que hacer en los primeros 10 minutos de la sesión. Y se hace preguntándoles a cada uno de ellos y de ellas que nos digan una obra musical que hayan escuchado la última semana, por ejemplo, y ahí uno se va a encontrar con que no solamente escuchan música de las tendencias o música que sale en la radio, sino que todos estos géneros, todos estos estilos que nosotros ya mencionamos. Creemos que el diagnóstico es una herramienta esencial. Sin saber qué es lo que escuchan nuestros alumnos y nuestras alumnas, vamos directo al fracaso. Otra cosa importante es la actitud que tiene el artista mediador frente a los alumnos, frente a las alumnas. Desde mi punto de vista, los niños, las niñas, están cansados de ser evaluados constantemente. Creo que en una mediación, para que se haga todo más fácil, hay que dejar en claro que uno no es un profesor, sino que uno es un artista que, además de hacer las actividades propias de un artista, llámese conciertos, charlas, etc., también somos capaces de ir y enfrentarnos a los niños, a las niñas en una sala de clases y hablar de música, hablar de obras musicales, hablar de los contextos de ellas en la sala de clase. Creo que es súper necesario mostrarse cercano, mostrarse cercana a los niños y hablarles en un lenguaje dentro del marco del respeto, pero generando confianza. Una vez que nos hemos presentado, podemos elegir una obra, pero dentro de las que hayan dicho los niños y las niñas, es decir, una obra musical elegido por ellos y por ellas. Vámonos directamente con eso. Aquí se trata de dejar un poco los gustos del mediador y de la mediadora y entregarse derechamente a los gustos del público objetivo de la mediación. Una vez que definimos esa obra, podemos pasar al siguiente paso. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta obra? Vamos a analizarla bajo los parámetros que vimos anteriormente. Reconocer las partes, reconocer las estrofas, los coros, los precoros, las codas, interludios, las introducciones. Podemos reconocer los motivos principales y lo más importante es que ellos se hagan partícipe de este análisis, que ellos nos digan qué parte les llama la atención de su obra elegida. ¿Qué parte les llamó la atención? ¿Qué sonido? O si es una canción, ¿qué parte de la letra les llama la atención? Y preguntarles por qué. Una vez que ya hemos hecho este análisis de la obra escogido por ellos y por ellas, creo que podemos empezar recién a hablar del artista que nos toca mediar y de su historia. Podemos mostrar notas de prensa, entrevistas de ellos, contar historias a través de anécdotas, de las giras, de los conciertos que ellos han estado, dónde creció,
dónde compuso esas obras, nos vamos a encontrar con muchos casos en que el artista o la artista ha salido no necesariamente de la capital, sino que de localidades pequeñas y que desde ahí han podido llegar a otros públicos y a ser masivos. Una vez que ya nos presentamos, tenemos el diagnóstico, hemos analizado la obra elegida por ellos y ellas y hemos hablado de nuestro artista, del contexto tanto del elenco como de la obra, recién podemos empezar a mostrarle la obra a mediar, ya sea una canción o ya sea una obra sin letra. Y aquí es súper importante que esta escucha debe ser guiada. En esta primera escucha creo que es súper importante que apliquemos todos los conceptos que vimos anteriormente. Primero podríamos hacer una primera escucha sin decir absolutamente nada y dejar que los alumnos y las alumnas nos hablen. ¿Qué les llama la atención? Siempre va a haber algo que les llame la atención de esa obra. Quizás alguna palabra, quizás un coro. Si la canción está bien hecha, normalmente vamos a tener muchos hooks, muchas partes que se repiten y que quedan dando vueltas en el oído interno una vez que termina la escucha. Y una vez que ya tenemos estos elementos que sabemos que les llama la atención a los alumnos y las alumnas, podemos dar una segunda escucha. Esta segunda escucha va a ser guiada y vamos a entregar de manera práctica y de manera muy didáctica herramientas para el análisis de una obra musical. Una vez terminadas estas escuchas, creo que es muy importante preguntar uno por uno, una por una, a todos los alumnos y alumnas qué les pareció la canción, qué parte les gustó, qué parte no les gustó, y preguntar el por qué. Aquí nos vamos a encontrar con sorpresas. Los niños y las niñas son muy receptivas y muchas veces se fijan en detalles que nosotros los adultos no nos fijamos. Hay que fijarnos en eso, en qué les llama la atención a ellos y a ellas, para pasar al siguiente paso. Después de estas escuchas guiadas es la preparación de la mediación. ¿A qué me refiero con la preparación de la mediación? Teniendo en cuenta que la mediación propiamente tal es un proceso que requiere un diálogo, una interacción con la obra, nos vamos a dar cuenta que los niños y niñas están en proceso de formación. Por lo tanto, no todos tienen grandes habilidades musicales y no tienen por qué tenerlas tampoco. Nuestra misión va a ser, en pocos minutos, darnos cuenta de qué nivel musical tienen los alumnos y las alumnas, si son capaces de llevar un pulso o no, si son capaces de cantar afinados o no. Creo que en este momento no es tan importante que canten afinados o que lleven el pulso con un rigor académico, sino que lo más importante creo que es que se atrevan a interactuar con la obra. ¿Qué es lo que podemos hacer? Por ejemplo, si la obra está en un compás de 4/4, podemos hacerles percutir el pulso, acentuando bien. Podemos hacerlo acentuar, aplaudir, hacerlos que se pongan de pie, llevar los acentos quizá con los pies, con las manos. También podemos hacer que ellos canten una parte de la canción, una estrofa, un verso. Lo que más les va a llamar la atención seguramente va a ser el coro o el estribillo. Y quizás podríamos aprovechar eso para preparar la mediación. Una vez que hemos reconocido las habilidades musicales, sabemos qué podemos hacer y qué no podemos hacer en una mediación. A continuación viene la etapa en que el artista o el elenco se presenta en el establecimiento educacional para hacer un concierto pedagógico para toda la comunidad educativa. Creo que es muy importante que el artista, que la artista comparta con los alumnos y con las alumnas en el aula antes de compartir con toda la comunidad. Porque aquí se van a materializar todas las historias, todas las anécdotas que nosotros le contamos en las sesiones de mediación anterior, se van a ver materializadas y ellos lo van a ver en una persona de carne y hueso. Esto nos va a dar un acercamiento previo al concierto que es súper importante. Una vez que va el artista a la sala de clases, ya hemos generado un vínculo de confianza entre el artista y los niños y las niñas.
Aquí, para aprovechar los tiempos en que el artista va a probar sonido y va a probar todos los elementos técnicos, nosotros podemos ensayar la mediación. Los niños y niñas ya van a estar motivados porque ya tienen las sesiones previas de mediación y el artista del cual les hablamos los fue a ver a su sala de clases. Le hicieron preguntas. Quizás estas preguntas siempre es bueno prepararlas antes para que sean preguntas que vayan acorde a los objetivos de la mediación o a los objetivos del programa. Para el concierto, recordemos que el concierto pedagógico se da para toda la comunidad, incluida para los niños y las niñas que fueron parte de este proceso de mediación. Creo que es súper importante siempre que los alumnos y las alumnas que fueron parte de esta mediación estén de los primeros en el público. Creo que para que se cumplan los objetivos de esta mediación y haya una verdadera interacción, puede pasar el curso al escenario e interpretar parte de una canción o una canción con el elenco, de cualquier manera, ya sea llevando el pulso, ya sea cantando alguna parte chiquitita de la canción. Quizás esto hay que organizarlo muy bien con el artista, con los niños y sobre todo con el equipo técnico, para que exista un orden, para que no pasemos a llevar las condiciones técnicas. Vamos a ver el proceso de transformación. Y aquí es donde uno tiene que comparar desde el primer momento en que uno se enfrentó al curso hasta ese niño, esa niña que se subió al escenario y participó de esta mediación, participó de este concierto. Porque nosotras, no sabemos qué tan importante sea esta experiencia para el niño o la niña. No sabemos de qué manera los va a marcar a futuro. Quizás en nuestro público mediado podemos tener futuros artistas, futuras artistas. Y una vez finalizado todo esto, ¿por qué no escribir en un libro de felicitaciones y así facilitar los futuros procesos? Espero este método les haya servido. Es un método extraído desde la práctica. Y a continuación me gustaría hablar de 3 experiencias de mediación que he considerado exitosas para plantearlas en esta exposición. El primer ejemplo es una que tuvimos el año 2017 en la localidad de Rari. Es una escuela unidocente y veamos cómo se aplicó este método en la práctica. En el diagnóstico saltó a la luz que escuchaban muy poca música chilena, pero había un alumno que estaba muy pegado con los videojuegos, específicamente con un videojuego que se llama Plantas vs Zombies, que tiene una música característica, y lo que hicimos fue analizar la música de Plantas vs Zombies. Una vez hecho esto, nos ganamos la confianza de los niños, que en un principio no querían hablar. Ninguno quería hablar, eran muy tímidos. Pero a través de la escucha de Plantas vs Zombies pudimos generar la confianza para comenzar a hablar de la artista y de la obra a mediar. En este caso, la artista fue Evelyn Cornejo. Ella comenzó su carrera o empezó sus primeras composiciones en una localidad pequeñita de la región del Maule, que se llama Caliboro. Entonces, con estos datos contextuales, los niños y las niñas de inmediato empatizaron con ella. Y la canción a mediar fue la canción Los Ratones. Empezamos a escuchar la canción y de inmediato saltó algo que les llamó la atención. Hay unos versos que dicen: ¿acaso para quererte, Waikitai? ¿Acaso para quererte, Waikitai? Se necesitan testigos, Waikitai. Y les llamó la atención, o las palabras Waikitai. Entonces nos colgamos de esa frase, de ese verso. ¿Qué significaba Waikitai? Está ocupado en idioma quechua para decir buen querer. Y la mediación se realizó con estos versos. Y en este momento, que el que se está mostrando en la foto, es el momento del concierto para toda la comunidad. En este concierto, Evelyn interpretó solamente con guitarra esta canción, pero la versión que nosotros habíamos escuchado tenía muchas percusiones cuando empezaban estos versos. Entonces ellos fueron capaces de seguir estas percusiones con las palmas y con los pies. El Liceo Marta Donoso Espejo de la ciudad de Talca es uno de los liceos emblemáticos de la educación pública, y nos dimos cuenta que había muchos talentos, habían muchos alumnos y alumnas
que tenían intereses musicales diversos, poseían habilidades musicales, pero también nos dimos cuenta de que no estaban llegando conciertos en vivo allá. Una falencia, que había una carencia de esto. Entonces empezamos a buscar, junto con el departamento de música, distintas instancias y distintos recursos para llegar ahí. Lo que hicimos fue realizar pequeños mini conciertos, sala por sala, en 5 cursos distintos. Fuimos paulatinamente mostrando nuestras canciones, y lo que hicimos técnicamente fue un proceso de automediación que culminó con un concierto pedagógico para un auditorio donde habían cerca de 1500 estudiantes, cosa no menor. El método aplicado desde la primera intervención en la escuela hasta el concierto pedagógico final fue este método basado en la práctica que les acabo de mencionar. El tercer y último ejemplo que quería mostrarles es un ejemplo donde aplicamos este método en Uruguay. El año 2016 nosotros fuimos invitados por la institución Coparte Agremiarte de Uruguay a realizar una gira, una serie de conciertos en distintos lugares de Montevideo y al interior de Uruguay. Pero también nos contactamos con el Ministerio de Educación a través de la Intendencia de Montevideo para ir a hacer conciertos en establecimientos educacionales. Nosotros fuimos a la escuela de Millán y Lecoq, una escuela que se encuentra en un barrio popular en la periferia de Montevideo. Ocupamos este método que resultó exitoso cuando los alumnos y las alumnas estaban muy pequeños. Nosotros volvimos después en hacer otras giras el año 2018 y volvimos a tocar para el mismo curso, ya con los niños y las niñas un poco más grandes, cosa que pueden ustedes ver en las mismas fotos, y se cumplió los objetivos de la mediación. Nuestro objetivo era mostrar música chilena en el aula en Montevideo. Cuento esto para mostrar que este método basado en la experiencia se puede aplicar en distintas localidades. Acá funcionó en Rari, funcionó en el Liceo Marta Donoso Espejo y también funcionó en lo que hicimos en Uruguay. Para finalizar, quería dejar un pedacito del video, de un concierto que hicimos en el Liceo Marta Donoso Espejo. Gracias por la buena onda, cabros. Hasta la próxima, se pasaron. Espero esta presentación les haya servido y les sea de utilidad para las futuras mediaciones.